Dios los bendiga, mis amados hermanos. Amén. Amén. Después de haber alabado al Señor de esa manera tan bonita, ¿cuánto les gustó la alabanza? Amén. La alabanza no es solo para que nos guste. La alabanza es para que a través de ella adoremos al Señor con nuestro corazón. Y de verdad que a manera personal lo digo, y no sé usted, pero cuando lo hacemos así, con amor para el Señor, se siente esa presencia tan bonita. Les invito a que cada vez que usted se acerque a la iglesia o que usted se acerque al Señor, adore al Señor con todo su corazón. Amén. Gloria sea al Señor. Yo quiero, mis amados hermanos, en este día que usted vaya conmigo a Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículos 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. La Biblia. ¿Listo? Por favor, me confirman con un amén cuando encuentren en sus Biblias. Amén. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Estamos ahí, mis amados hermanos? Gloria sea al Señor. Este es un texto que analizamos hace poco en el discipulado, pero que hoy quiero compartirles de una manera muy especial a todos mis amados hermanos de la iglesia. Dice así la Escritura. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio ¿qué? Vivo, santo y agradable al Señor, que es ¿qué? Vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Mis amados hermanos, hoy vamos a tratar un tema que a muchos no les gusta, y hay que ser sinceros. Amén. Amén, dice el hermano. Amén. El tema lo he titulado La fe no se negocia. ¿Cuál es el tema del día de hoy? La fe no se negocia. ¿Está usted de acuerdo conmigo en esta primera declaración? Amén. Pero aunque muchos hermanos en el mundo entero, en medio de sus congregaciones, iglesias, dicen estas mismas palabras, que la fe no se negocia, la realidad es otra. La realidad es que el cristianismo está negociando, y desde hace mucho tiempo atrás ha venido negociando la fe, negociando la palabra, negociando el poder de Dios. Y cuando nosotros decimos ser cristianos, necesitamos tener clara nuestra posición como hijos de Dios. Necesitamos tener clara ¿qué cosa? Nuestra posición como hijos de Dios. Yo le hago una pregunta. ¿Usted se ha puesto a pensar cuál es la posición suya como hijo de Dios con relación al mundo? ¿Cómo debe usted en realidad comportarse, vivir, pensar según la óptica bíblica? Porque tristemente, mis amados hermanos, Pablo dijo que nosotros estamos en el mundo, pero nosotros no somos del mundo. El problema es que muchos hermanos dicen, yo estoy en el mundo, no soy del mundo, pero en vez de hacerse a las cosas celestiales, se hace a las del mundo. Y por eso el libro de Romanos es una
disertación tremendísima acerca de la doctrina del hombre, la doctrina del pecado, la condición del hombre por medio de su pecado, de cómo Cristo por medio de su obra en la cruz nos ha dado vida, libertad, nos ha hecho nuevas criaturas, pero aún así en el versículo 1 y 2 de Romanos capítulo 12 encontramos que el apóstol Pablo le dice: teniendo en cuenta estas cosas, mis amados hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos delante de Dios como en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es vuestro culto ¿qué? Racional. Pero en verdad nosotros estamos presentándonos delante de Dios en un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Todas nuestras acciones, todos nuestros pensamientos, todo lo que hacemos como familia, en el trabajo, en la iglesia, en el estudio, donde quiera que estemos, todas las cosas o nuestras acciones o nuestra manera de vivir es agradable al Señor. Es un sacrificio vivo, es un sacrificio santo al Señor. Hemos sido llamados como cristianos a ser partícipes de una fe preciosa, de una fe inigualable, de una fe que nada ni nadie nos puede ofrecer, de una fe que es santa, que es perfecta. Pero esta fe a la que hemos sido llamados como hijos de Dios, ¿la fe en quién? En Jesucristo nuestro Señor. Es una fe que bíblicamente no está sujeta a negociación de ningún tipo con el mundo. Y esto suena duro, pero es la realidad. Les ruego que presenten sus cuerpos, sus vidas, como un sacrificio vivo. ¿Qué es un sacrificio vivo? Real. ¿Sacrificio qué? Real. ¿Real? ¿Qué más puede ser un sacrificio vivo? O sea, todo, familia, todo, o sea... Todo cuanto hagamos, ¿cierto? Pero analicen lo siguiente, ¿es un qué? Sacrificio. ¿Qué entendemos por sacrificio? Entrega, aquí en esta dice, entreguen todo su ser a Dios. Es algo que nos cuesta esfuerzo, tiempo. Que nos va a costar. Sí. Que nos va a costar. La hermana Marcela, según la palabra de Dios para todos, que tiene ahí la versión, dice, en vez de sacrificio, dice, entreguen todo vuestro ser. ¿Lo puedo leer? Sí, por favor, lean la versión. Dice, por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Wow. Que entreguen su qué? Su vida. Recuerden que el Señor Jesús dijo, no me lo inventé yo, ni se lo ha inventado nadie más. El Señor Jesús dijo, el que no es capaz de negarse a quién, a sí mismo, no es digno de mí. En muchas congregaciones se les está enseñando a los hermanos a renunciar a muchas cosas menos a sí mismos. Menos al gran yo. Al ego. Al ego, exacto, hermano. Es que yo esto, es que aquí esto, es que nosotros esto. No, hermanos. Usted no puede ser agradable a Dios cuando su pensamiento, cuando su voluntad y sus emociones están por encima de la voluntad de Dios. Cuando en su mente y en su corazón no es la palabra de Dios la que gobierna, sino son sus emociones las que gobiernan. No se puede ser una persona cristianamente centrada si la palabra de Dios en realidad no gobierna nuestro ser. Sacrificio vivo.
Es decir, entreguemos nuestra vida, neguémonos a nosotros mismos. Por eso en Hebreos, que ya lo leímos, dice, y despojándose de todo peso y del pecado que los asedia, corran con paciencia la carrera que tienen por delante, puesto los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. No puesto los ojos en el hombre, en las circunstancias, en mi vida, en mi diario caminar, sino puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de quién? De la fe. Una fe preciosa que no es negociable, que no está sujeta a negociación. Pero no solamente el sacrificio en nuestras vidas debe ser vivo, sino debe ser ¿qué? Santo. Y real, pastor, porque no sea una apariencia. Correcto. Pero ¿qué es un sacrificio santo? Sin fingimiento. Cuando hablamos de que algo es santo, ¿a qué se refiere? Apartado. Apartado. ¿Qué más? Limpio. Limpio. ¿Qué más? Puro. Puro. ¿Están de acuerdo con estas definiciones? Único, dicen por ahí. Cuando nosotros decimos que algo es santo, no solamente ha sido apartado del pecado, no solamente es limpio, no solamente es puro, único, sino que está por encima del mundo. Ojo a esto, ¿está por qué? Por encima del mundo. Recuérdese que en algunas de las enseñanzas que dimos anteriormente acerca de... Se me olvida, vimos la poderosa obra de Cristo en la cruz, que fueron 5 enseñanzas. Ahí se hizo una claridad de cada cosa, que era santificación, que era la justificación, que era el llamamiento, bueno, varias cosas. Y me acuerdo tanto que cuando hablamos de la santidad o del término santo que aparece ahí, hay 2 términos. El primero es agio en griego, que es el término que se usa generalmente en esta escritura, que significa apartado por, ¿cierto? Y para, apartado por Dios para ser algo especial. Pero la palabra en hebreo, que también estudiamos esa vez, la palabra es kadosh. Kadosh, ¿cuál es la palabra? Kadosh. ¿Qué significa? No solamente apartado, sino que ojo a lo que significa santidad según el hebreo. Significa cortado, separado y puesto por encima de. Nosotros como hijos de Dios fuimos cortados del mundo, ¿por quién? Por Dios. Separados del mundo, ¿por quién? Por Dios. Y puestos por encima del mundo, ¿por quién? Por Dios. El Señor nos corta del mundo, nos separa del mundo y nos pone por encima del mundo, lo que se conoce como la glorificación de nosotros, ¿cierto? Por eso dice en Efesios que el Señor ya nos hizo sentar ¿en dónde? En los lugares celestiales con Cristo. Por eso Pablo dice que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, pues nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, arriba. Entonces cuando en la Biblia dice, y el apóstol Pablo dice, que presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo y santo al Señor, es que nosotros en verdad estemos apartados de todo lo que este mundo nos está ofreciendo. Ayer tuve una disertación, por decirlo de alguna manera, con una persona que llegó al lugar donde yo trabajo y empezó a hablarme de política. Inclusive me acusó de que yo le hacía propaganda política, que yo le estaba haciendo propaganda política a un político que yo hasta el día de hoy desconozco, mis amados hermanos. Porque un verdadero cristiano no está en la política, ni está haciéndole propaganda, ni trae políticos a la iglesia para que hablen, perdón la expresión que voy a decir, para que hablen basura. Exacto. No, señores. El lugar de reunión, no importa cuál sea el lugar de reunión de la iglesia, es para hablar de Dios y de su palabra. Es para como iglesia unirnos en la armonía y en la adoración al Señor, para aprender de Él y adorarle a Él. No debe ser usado el lugar de reunión para ninguna otra cosa aparte de esta.
Pero los lugares cristianos donde se reúnen hoy en día se están presentando no solamente para hacer propagandas políticas, sino para hacer una cantidad de cosas que salen del orden, se salen del orden divino y de lo que es realmente la iglesia. Hoy se hacen shows, hoy se hacen exposiciones, se hacen desfiles de modas. Ay, que me la sabía. Se hacen desfiles de modas, hermano, en medio de las iglesias, de los lugares de reunión. ¿Dónde está la santidad en esto? Ay, no, es que el Señor nos hizo libres. Sí, somos verdaderamente libres. Pero el mismo apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 dice que nosotros a libertad fuimos llamados, solo que no usemos esa libertad que tenemos en Cristo como una ocasión para volver a la carne. Entonces, como somos libres, el Señor nos permite hacer lo que queramos, no. Porque todo lo que el Señor habla y dice y enseña en su palabra nos guía a hacer las cosas santas, a ser apartados del pecado, a ser apartados del mundo. Señora. Por lo menos en iglesias que, por decir, de 3 pisos el sitio, ¿sí? Y en el tercer piso es del salón que lo prestan para cumpleaños, para matrimonios. Y entonces en cierta hora ya dejan de ser cristianos y llaman la hora loca para alocarse como mundanos. La hora loca. Y la hermana habla de una realidad que está pasando en ciertos lugares. Ahora bien, no solamente el sacrificio nuestro al Señor debe ser vivo, es decir, real, verdadero. No solamente debe ser santo, sino debe ser ¿qué? Agradable al Señor. Porque muchos confunden la santidad con la religiosidad y los extremos religiosos. No sé si me hice entender. Hay personas que entonces se visten de santidad según ellos, pero para ellos entonces absolutamente ya todo es pecado, todo es malo y ya no se puede hacer casi nada mal, casi nada. Ellos son santos, casi que levitan, le faltan alas, ¿cierto? Y todos los demás son pecadores impíos que se están quemando en el infierno. Tampoco es así. Porque la justicia de Dios, dice la Escritura, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá ¿por qué? ¿Por religiosidad? ¿Vivirá por fanatismo? ¿Vivirá por lo que los hombres digan? ¿Por qué vivirá? Por la fe, mis amados hermanos. Y la fe nos enseña por medio de la Escritura lo que es agradable al Señor. Recuerden que en San Mateo capítulo 7, el Señor cuando antes de hablar de los 2 cimientos, viene hablando acerca de los que dicen ser hijos de Dios y no lo son, y dicen que se acercarán a Él y le dirán, Señor, aquí estamos para entrar al reino de los cielos, y Él les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y ellos le dirán, pero Señor, si en tu nombre predicamos, si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor dice ahí en San Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrarán ¿dónde? En el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen ¿qué cosa? La voluntad del Padre que me ha enviado. Lo dice la Escritura y ustedes lo saben. Pero hacer la voluntad de Dios implica que vivamos conforme la Escritura lo manda, teniendo una vida que es agradable al Señor. Por eso nosotros ya dimos una enseñanza hace unos domingos atrás que se tituló como La vida que agrada al Señor. Y aprendimos muchas cosas. También vimos una enseñanza llamada Deberes de la vida cristiana. ¿Ustedes creen que todas estas predicaciones son sueltas? Que aquí llegamos a predicar al azar y vamos a hablar de esto y vamos a... No, toda la Escritura tiene un orden. Y nuestras enseñanzas y nuestro estilo de vida como cristianos deben tener un orden. ¿Cuál orden? El bíblico. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Quiero llegar al versículo número 2 de Romanos 12. Que dice de la siguiente manera, y no se conformen a quién,
¿O a qué? Hasta el mundo. ¿A este qué? Mundo. En muchas versiones dice siglo, en otras versiones dice mundo. No viven según el modelo de este mundo. No vivan según el modelo de qué? Wow. ¿Alguien que me pueda explicar esto? No vivir según el modelo de este mundo. Pues pastor, no hacer lo mismo que hacen los del mundo, no regirnos por hacer exactamente lo mismo, sino nosotros debemos de regirnos por la palabra. Ser diferencia, luz en medio de las ¿Ser diferentes a quién? a los del mundo. Al mundo. No practicar lo que hace el mundo. Y no se conformen a qué cosas, a las corrientes, a lo que el mundo nos propone. Sino seamos como apartados del mundo. ¿Y por qué a muchos hoy, y los que quizás nos vean en las enseñanzas o nos escuchen, no les va a gustar esto? Porque la fe no está sujeta a negociación de ningún tipo. Y estamos en fiestas ¿qué? Paganas. Paganismo. Muchos le dicen navideñas. Y quieren meter, escúchenme bien, quieren camuflar el cristianismo dentro de fiestas paganas. Y muchos saben el trasfondo y el origen de estas fiestas, pero por no herir el corazón de los hermanos en las iglesias, para que la gente no se me vaya de la congregación, me hago el ciego, el sordo y el ¿qué? Y el mudo frente a estas realidades, y permitimos que muchas prácticas que no son bíblicas, que realmente no son agradables al Señor, se hagan en medio de la iglesia. Tanto así que les invito a que vayan a los canales cristianos que puedan tener en su red de televisión y busquen las iglesias, y ahorita casi todas las iglesias, casi todos los programas cristianos están con un árbol atrás, con luces navideñas, con velitas, hasta con pesebres. Pastor, yo lo experimenté en una iglesia y ese día fue para mí un shock, porque yo llegué y los de alabanza estaban disfrazados de papá, así, Disfrazados. el pastor, la esposa, todos, y la alabanza fueron esas cosas que cantan en el pesebre. Los anhelos, ¿cómo se llama? Los villancicos. Y cuando el pastor habló, dijo, bueno, la ofrenda de hoy debe ser especial porque es el cumpleaños del Señor Jesucristo. Ay, tremendo. Entonces, con más veras, nosotros debemos darnos eso. Ay, yo dije, no, esto no lo comemos en un heladito. Tremendo. Pero ¿Nos lo inventamos nosotros o está sucediendo? Pero por ahí salen videos de gente cristiana con pañoletas y atrás arbolitos Y arbolitos navideños y todo. Ahora bien, ¿condenamos a todo el que esté practicando la Navidad? No, hermanos. Nuestra función no es condenar el mundo, porque el mundo ya ha sido juzgado por el Señor y ya cada quien según la voluntad del Señor tiene su pago. La cuestión es que yo no me puedo ir a ponerme a pelear con los demás. Si lo practican o no lo practican, allá ellos. Y si dicen ser cristianos y lo practican, allá ellos. Pero yo debo pensar es, ¿qué estoy haciendo yo como hijo de Dios? ¿En verdad mi vida está siendo agradable al Señor? ¿En verdad mis prácticas diarias en mi vida son agradables al Señor? ¿En verdad le estoy dando al Señor un sacrificio vivo, santo y agradable? ¿O me estoy dejando llevar por las corrientes de este mundo y cayendo en errores y en vacíos que no me conducen a nada bueno? Yo quisiera saber y quisiera ver delante del Señor, no sé si el Señor me lo permita ver, pero me encantaría ver a aquellos que hoy se jactan de decir que tienen la verdad, de que hablan muy bonito y celebran todas estas cosas. Los quisiera ver el día que se presenten delante del Señor, a ver qué excusa le van a dar. Padre, ¿Con qué cara le van a salir al Señor? Pastor, es que cada uno pues está parado en el conocimiento que ha adquirido hasta el momento, y si las personas no tienen el conocimiento para ser libres de esto, pues como dice la palabra, mi pueblo se perdió. Ok. por falta de conocimiento.
Pero Mi la- pueblo se perdió por falta de conocimiento, pero también Pero en Hebreos dice, Ojo. si pecáramos voluntariamente, Ah. después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. pero si pecáramos como voluntariamente, Después de haber recibido. después de haber recibido la verdad, ¿qué nos queda? Más que una horrenda expectación de juicio. Porque la misma escritura dice que el Señor no puede ser ¿qué? Burlado. Hebreos 10. Nos hace esta enseñanza del día de hoy religiosos, nos hace fanáticos, nos hace extremistas de ninguna manera. Nos hace realistas. Nos hace ser verdaderos discípulos. Jesús lo dijo y siempre lo repito, mis amados hermanos. Ojalá usted se grabara este versículo en su mente y en su corazón y lo pusiera por obra y práctica en su vida. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús, ¿quién? Jesús. A los judíos que habían creído en él. ¿A quiénes? ¿A los judíos? ¿A todos los judíos? No, solo a los que habían creído en él. Esta palabra no es para el que no cree. Esta palabra es para los que creemos y queremos seguirle. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderamente mis discípulos. ¿Ustedes serán qué? Verdaderamente mis discípulos. ¿Cuántos quieren ser discípulos del Señor? Amén. Si permanecen en dónde? En mi palabra. Si permanecen en dónde? En mi palabra. ¿En las corrientes del mundo? ¿En qué cosa? Dígalo fuerte. ¿En qué cosa? En la palabra del Señor. Eso es un verdadero discípulo. Ustedes serán verdaderamente mis discípulos si permanecen. Dicen las versiones católicas, si son fieles en todo a mi palabra. Tremendo. Pregunta: ¿estamos siendo fieles en todo a la Escritura? Yo creo que todos tenemos que decir: pastor, el Señor, nos falta. Y nos falta pelo pa' moña, como dicen por ahí. Nos falta mucho. Pero como el apóstol Pablo lo dijo, no pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago: prosigo hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Así que si usted cree que está muy firme, como dice la Escritura, tenga cuidado y revise, no sea que su pie esté a punto de caer. ¿En dónde? En un resbaladero. Así de sencillo. Ustedes serán verdaderamente mis discípulos si permanecen en mi palabra. Y termina diciendo: y conocerán, la entenderán, la descubrirán. ¿Qué cosa? La verdad. Y esa verdad los hará libres. ¿Libres de qué cosas? De los engaños, del pecado, de la muerte y de la destrucción del mundo. Pastor, me deja leer un solo versículo que leyó el hermano Rob. ¿Qué versículos? ¿Qué cita? Deme la cita. Hebreo 10, el 29 nomás. El Hebreo 10:29 en la versión La Palabra de Dios para Todos. Dice que creen que les pasará al que desprecia al Hijo de Dios. Es seguro que recibirá. Pare ahí, suavemente. ¿Qué creen que les pasará a quiénes? Al que desprecia al Hijo de Dios. Al que desprecia el Hijo de Dios. Dice la Escritura, ya termina, hermano. ¿O no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Siga, hermano. Dice, es seguro que recibirá mayor castigo por considerar la sangre de Cristo una porquería. Más claro. ¿Hebreos qué? Hebreos 10, del 10, 23 29. al 29, pero del 29. ¿Es seguro que qué? Dice
es seguro que recibirá mayor castigo por despreciar, considerar la sangre de Cristo una porquería. por considerar la sangre de Cristo una ¿qué? Una porquería. Ah, pastor, es que usted es muy extremista, es que allá en mi iglesia, sí, allá sí celebran la Navidad, allá no le ponen problema. Ah, bueno, si usted quiere seguir en el mundo, viva en el mundo. No juguemos a ser cristianos, procuremos ser verdaderos cristianos, sujetos a Dios y a su palabra, no a los hombres ni a congregaciones mentirosas que por tener las iglesias llenas negocian la verdad, negocian la fe, negocian las escrituras y tuercen las enseñanzas bíblicas. Señor, no, entonces ¿a quién debemos rendir tributo? ¿A quién tenemos que rendir tributo? Dígalo. ¿A quién? Señor, fue claro. ¿Al César o a Dios? Denle al César lo que es del César, pero denle a Dios lo que es de Dios. Nuestra fe, queridos hermanos, amados hermanos, qué pena que hoy hable con fusividad. Nuestra fe no está sujeta a negociación. O somos de Cristo, o somos de la luz, o somos del mundo y de las tinieblas. No hay términos medios en el Evangelio. O eres caliente o eres frío, porque al tibio lo vomitaré de mi boca. Es mejor no haberme conocido que al conocerme haberse vuelto atrás del santo llamamiento. Pero muchos hoy están teniendo, y aunque no lo consideran así, tienen la sangre de Cristo, la preciosa sangre que se derramó en la cruz del Calvario por nuestra liberación, por nuestra salvación. La tienen como una inmundicia, como una porquería, lo tienen por debajeado, no les importa, porque prefieren agradarse a sí mismos y al agradar al mundo. Ay, es que si yo no lo celebro, ¿qué dirán de mí? Que digan lo que quieran, porque por la verdad Cristo murió. Los apóstoles no fueron las superestrellas del momento, porque ellos no enseñaban lo que la gente quería escuchar, sino enseñaban la verdad, y al enseñar la verdad se convirtieron en enemigos de casi todo el mundo. ¿O por qué cree que Jesús dice en la Escritura que por su causa seremos odiados, vituperados, perseguidos, difamados? Porque nosotros no nos asociamos con el mundo, no negociamos nuestra fe con el mundo, sino procuramos ser agradables al Señor en toda nuestra manera de vivir. Y eso nos hace diferentes del mundo y enemigos del mundo. Amén. Amén. Amén o ayayay. Amén. Y ayayay, dice el hermano entonces. Y no solo con la Navidad, sino con cualquier cantidad de fiestas que el mundo se inventa y cuyos orígenes no son muy sanos, que digamos. No, nosotros no participamos en el Halloween, pero ese día le hacemos una fiesta a los niños y ellos entran disfrazados de pastores, de ovejitas, de Jesús, de María. El hermano Robert, cuando empezamos la reunión esta mañana, en su oración citó Efesios capítulo 5, que es precisamente una cita que hoy tenemos que analizar nosotros. Porque en Efesios capítulo 5 el hermano Robert leyó del 17 en adelante, ¿cierto? Más o menos por ahí leyó. Pero si usted se devuelve unos 3-4 versículos, usted va a encontrar que ahí dice: y ustedes, hermanos, no participen de ¿qué cosas? Las obras infructuosas de las tinieblas. Ah, conocemos la cita. No participemos de ¿qué cosas? Las obras infructuosas. Sino más bien ¿qué? Reprenderlas. Ay, pastor, ¿pero qué hago? Entonces no pongo el árbol. O sea, si yo pongo unas lucecitas y eso, también eso hace separación. Ay, pero pastor, es que si yo no pongo el arbolito, la lucecita, me van a decir que soy antichévere. Porque estamos... Sí, ay, pero porque es que estamos tan acondicionados a agradar a los demás. Ay, pero qué malo tiene una lucecita, qué malo tiene un árbol. Bueno, sáquele la misma excusa al Señor, no me lo diga a mí, haga lo que quiera.
Una iglesia de sana doctrina no puede negociar su fe. Un pastor que procure hacer las cosas bien no puede andar enseñando mensajes livianos, medianos o distorsionados para tener a la gente amarrada a la iglesia. ¿Por qué cree que en estas mega iglesias están llenas? Porque les están consintiendo el pecado. Porque les están negociando la palabra. Porque están negociando la fe. Y nuestra fe, que es preciosa, que es santa, que es gloriosa, escúchenme bien, mis amados hermanos, no está sujeta a negociación. O somos hijos de Dios o no lo somos. Redefinamos lo que queremos ser delante del Señor. Pastor, pero es que esto es duro. Sí, y Pedro y los apóstoles y los discípulos de Cristo lo dijeron. Dura es esta palabra. Pero Pedro dijo, listo, es dura. Me voy de la iglesia. Me voy del Señor. ¿Y a quién iremos? ¿Y a quién iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Si solo en Jesús hay salvación. Amén. Si solo Él nos da lo que el mundo jamás nos podrá dar. Amén. No hay un lugar más alto, dice aquella canción, más honorable, más honroso que estar a los pies de Cristo. ¿A dónde iré si tú no estás en mi diario caminar? ¿A quién iré, Señor, si contigo no puedo estar? No hay un lugar ni oscuridad que me puedan esconder del Señor. No hay nada fuera de Él. El mundo nos ofrece placer. Nos ofrece cosas pasajeras, pero el Señor nos ofrece una vida que es eterna y que está reservada solo para aquellos que están dispuestos a negarse a sí mismos y a darlo todo por la causa de Cristo. No se conformen, mis amados hermanos, a seguir las corrientes que este mundo nos presenta, sino renuévense, transfórmense, sean diferentes. ¿Cómo me dirá usted? Por medio, dice la Escritura, de la renovación ¿de qué? De su entendimiento, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, mis preciosos hermanos. Transformen su manera de pensar. Entiendan que es hora de darle el lugar correcto al Señor en nuestras vidas. Y no es el segundo ni el tercero, es el primer lugar en nuestra vida. Entendamos que lo que el mundo nos ofrece, por muy bonito que parezca ser, no nos provee vida ni salvación. Entendamos que solo Dios, por medio de esta fe en Jesucristo, nos hace libres del pecado y de la muerte. Que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, y este mundo pasará y todo se acabará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Y quienes estén viviendo y morando y permaneciendo en la palabra de Dios, vivirán y permanecerán igualmente para siempre. Porque si la palabra de Dios no mora en nuestras vidas y no obra o efectúa un cambio real en nuestras vidas, nada somos. ¿A quién iremos, Señor?, dijo Pedro, si solo tú tienes palabras que producen y dan vida en el corazón muerto del hombre. Amén. Pero nuestra fe no se debe negociar bajo ningún motivo. Para muchos rayaremos como radicales. Muchos nos considerarán religiosos aunque no lo somos. Otros dirán que somos fanáticos aunque no lo somos.
Nosotros simplemente procuramos vivir alineados a lo que la Escritura dice. Jesús dijo, San Juan 5:39, escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas hay vida y ellas son las que dan testimonio. Hebreos 11:1, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios es necesario que no solamente crea que Él existe, sino que es galardonador. ¿Qué quiere decir? Sino que en verdad recompensará y cumplirá las promesas a aquellos que le buscan. Tenemos una fe preciosa, una fe inigualable, una fe santa, pero esa fe es tan única y preciosa que no está sujeta a negociación de ningún tipo. ¿Estamos negociando nuestra fe con el mundo? Si en verdad queremos agradar al Señor, es hora de que no sigamos dejándonos llevar por las corrientes de este mundo, sino que vivamos para el Señor de una manera justa y agradable delante de su presencia. No hay nada más. No hay nada más hermoso y más precioso que la presencia del Señor. Pero si para ti esto no es suficiente, no sé qué otra cosa te pueda dar a ti lo que solo el Señor te da. Nuestra fe, hermanos, no es negociable. O somos hijos de Dios o no lo somos. Te podrán hablar muy bonito, darte todas las justificaciones bíblicas para celebrar todas estas cosas. Pero el verdadero hijo de Dios es inquebrantable en su fe. ¿A dónde iremos si el Señor no está en ese diario caminar con nosotros? ¿A dónde iremos, mis amados hermanos? Cierre sus ojos ahí donde está.